La primera vez que escuché esa historia fue a las 3 de la mañana, detenido en una gasolinera casi abandonada de la carretera federal. El motor del tráiler seguía caliente, el café sabía a óxido y el viento hacía crujir los anuncios viejos como si alguien los empujara desde atrás. Éramos 4 camioneros sentados en una mesa de plástico, todos con la misma cara de cansancio, y ninguno tenía prisa por volver al volante. A esa hora, cuando el cuerpo ya no sabe si está despierto o soñando, es cuando empiezan a salir las historias que normalmente no se cuentan. El que habló primero fue Raúl. Llevaba más de 30 años manejando de noche. Tenía la piel curtida, los ojos hundidos y una voz ronca que parecía venir desde muy adentro del pecho. Dijo que hay cosas que solo se aparecen a los que manejan solos, por carreteras largas, cuando no hay testigos y el camino parece repetirse una y otra vez. Dijo que no todos los muertos se quedan donde los entierran, y que algunos prefieren las rutas donde nadie se detiene a preguntar. Raúl contó que todo le pasó en un tramo recto, de esos que parecen no terminar nunca. Era una noche sin luna, sin estrellas, sin tráfico. Solo él, el ruido constante del motor y los faros cortando la oscuridad como cuchillos. Llevaba más de 10 horas manejando y sabía que no debía seguir, pero también sabía que si se detenía no llegaría a tiempo. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Estaba parada a la orilla del camino. No se movía. No levantaba la mano. No hacía señas. Solo estaba ahí, iluminada por los faros durante un segundo eterno. Una mujer con un vestido claro, sucio, pegado al cuerpo, el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Raúl sintió ese escalofrío que no viene del frío, sino de la intuición. Aún así, no frenó. Nunca frena cuando ve gente de noche en carretera. Es una regla no escrita entre camioneros. Cuando pasó de largo, miró por el retrovisor. La mujer ya no estaba. Raúl pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Siguió manejando, apretó los ojos, subió el volumen de la radio. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Entonces, el olor cambió dentro de la cabina. Un olor húmedo, como tierra mojada mezclada con algo viejo, algo podrido. Raúl bajó la velocidad sin darse cuenta. Fue cuando escuchó el golpe. No fue fuerte. No fue un choque. Fue como si algo hubiera caído sobre la caja del tráiler. Raúl frenó de golpe. El camino seguía vacío. Bajó del tráiler con la linterna en la mano, el corazón latiéndole en las sienes. Revisó la parte trasera. Nada. Subió a la caja. Nada. Pero cuando volvió a la cabina, vio el asiento del copiloto. Estaba mojado. No de agua. De algo espeso, oscuro, con un olor que no se parecía a nada vivo. Raúl se quedó parado, incapaz de moverse. Y entonces la escuchó respirar. No era una respiración fuerte. Era lenta, como si alguien estuviera dormido a su lado. Raúl no miró. No podía. Se subió al asiento del conductor, cerró la puerta y arrancó sin mirar atrás. Dijo que manejó así durante casi una hora, con el cuerpo rígido, sin atreverse a voltear hacia el copiloto. La respiración seguía ahí. A veces sentía que algo rozaba su brazo. A veces el asiento crujía, como si alguien cambiara de posición. Cuando por fin reunió el valor para mirar, el asiento estaba vacío. Pero el espejo retrovisor ya no reflejaba solo su cara. Ahí fue cuando Raúl se cayó. Nadie en la mesa dijo nada. El viento pasó entre los tráileres estacionados, y por un segundo juré que alguien estaba parado detrás de nosotros. Otro camionero, Julián, rompió el silencio. Dijo que a él le pasó algo distinto, pero igual de jodido. Dijo que no fue una mujer, sino un niño. Julián manejaba rutas de montaña. Carreteras estrechas, curvas cerradas, barrancos que no perdonan errores. Esa noche llovía. La neblina era tan espesa que los faros apenas alcanzaban a mostrar el camino. Iba despacio, concentrado, cuando vio algo cruzar frente al tráiler. Frenó en seco. Un niño. Estaba parado justo en medio del camino, empapado, descalzo, con la cabeza agachada. Julián bajó la ventana y le gritó, pero el niño no respondió. No levantó la cara. Julián sintió un nudo en el estómago. Pensó en sus propios hijos. Bajó del tráiler.
Cuando se acercó, vio que el niño no tenía ojos. No eran cuencas vacías. Era peor. La piel simplemente seguía lisa donde deberían estar. El niño levantó la cabeza lentamente y sonrió. Julián retrocedió, tropezó, cayó al suelo mojado. Cuando volvió a mirar, el niño ya no estaba. Pero desde esa noche, dijo Julián, cada vez que maneja bajo la lluvia, ve pequeñas huellas mojadas aparecer dentro de la cabina. Nadie se rió. Nadie dudó. Porque todos los que manejamos de noche hemos visto cosas que no encajan, cosas que no se pueden explicar sin aceptar que la carretera guarda recuerdos, tragedias, almas que no encontraron salida. Yo no conté mi historia esa noche. Todavía no. Porque la mía no empezó con una aparición. Empezó con una voz en la radio. Era una frecuencia muerta. No había música, no había locutor. Solo estática. Y luego, una voz grave, lenta, que dijo mi nombre completo. Apagué la radio de inmediato. El silencio que quedó fue peor. Porque la voz siguió hablando, ahora desde atrás de mí. Y eso fue apenas el inicio. Seguimos sentados en esa gasolinera, con el café enfriándose y el sueño completamente perdido. Nadie se levantó. Nadie miró el reloj. Cuando estás entre camioneros y las historias empiezan a tomar ese tono, sabes que irte es peor que quedarte. El silencio que quedó después de que mencioné la voz en la radio era pesado, como si el aire se hubiera espesado. Al final, alguien me pidió que siguiera. Y lo hice. Les conté que esa noche manejaba solo, como casi siempre. Ruta larga, entrega urgente, de esas donde el tiempo importa más que el cuerpo. La carretera estaba vacía, demasiado vacía. Ni un solo tráiler, ni coches, ni luces a lo lejos. Solo la línea blanca avanzando bajo el tráiler como si me estuviera tragando. Cuando la radio se encendió sola, pensé que era una interferencia. Eso pasa. Pero la voz no sonaba distorsionada. Sonaba clara. Cercana. Dijo mi nombre completo, tal como aparece en mi licencia, con un tono tranquilo, como si me conociera de toda la vida. Apagué la radio y me dije que estaba cansado. Pero a los pocos minutos, la cabina empezó a sentirse distinta. No más fría. Más cerrada. Como si el espacio se hubiera reducido. Fue entonces cuando vi el reflejo en el parabrisas. No en el espejo. En el vidrio delantero. Una silueta sentada detrás de mí. No giré. No frené. Seguí manejando, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La silueta no se movía, pero sabía que estaba ahí. Lo sabía porque el olor cambió, igual que le pasó a Raúl. Un olor viejo, a tela húmeda y algo más, algo que no debería estar dentro de un cuerpo. Pasaron kilómetros eternos así. Hasta que la voz volvió a hablar. Dijo que llevaba mucho tiempo esperando que alguien lo escuchara. Les conté que empecé a rezar en silencio, aunque nunca he sido creyente. La voz se rió. No fue una carcajada. Fue una risa baja, cansada, como la de alguien que ya escuchó todas las oraciones posibles. Me dijo que no iba a hacerme daño, que solo quería llegar a su destino. Que llevaba años subiendo a tráileres, autobuses, a cualquier cosa que se moviera de noche, pero que siempre terminaba regresando al mismo punto. Cuando finalmente reuní el valor para mirar el espejo, no vi un rostro. Vi una mancha oscura, sin forma clara, ocupando el asiento trasero. Y dentro de esa mancha, algo se movía, como si hubiera más de una cosa ahí adentro. Cerré los ojos. Cuando los abrí de nuevo, ya no había nada. Pero desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera, la radio se enciende sola. Cuando terminé, Julián se persignó. Raúl solo asintió. Entonces habló el más joven del grupo, un tipo flaco al que todos llamaban el güero. Tenía apenas 5 años manejando, pero la forma en que habló dejó claro que lo suyo no fue imaginación. Dijo que hay rutas donde no importa qué tan atento estés, algo siempre se sube contigo. El güero contó que llevaba un cargamento de madrugada, pasando por un tramo desierto. De pronto, empezó a escuchar golpes desde la caja. Golpes fuertes, desesperados, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde adentro. Frenó pensando que alguien se había metido al tráiler. Bajó con una lámpara y abrió la caja. Estaba vacía.
Cerró, volvió a subir y arrancó. Los golpes regresaron, ahora más fuertes, acompañados de gritos apagados. Gritos de varias voces. Voces que no gritaban palabras, solo dolor. El güero dijo que manejó llorando, pidiendo perdón, sin saber a quién. Cuando por fin llegó a su destino y abrió la caja frente a otros, todos vieron las marcas. Huellas de manos desde dentro, arañazos profundos en el metal, como si algo hubiera intentado salir. Desde entonces, dice, nunca vuelve a abrir la caja solo. El viento volvió a soplar fuerte en la gasolinera y las luces parpadearon. Raúl dijo que lo peor no son las apariciones. Lo peor es cuando te siguen. Cuando no importa cuántas rutas cambies, siempre hay algo que regresa contigo. Contó que conoció a un camionero que empezó a ver a la misma mujer todas las noches. No al costado del camino. Dentro de su casa. Sentada en la mesa. Parada en el baño. Mirándolo dormir. Ese camionero dejó de manejar. Vendió el tráiler. Se mudó. Pero la mujer nunca se fue. Un día lo encontraron colgado en su garaje. En el espejo del coche, alguien había escrito con algo oscuro: la carretera no se abandona. Cuando Raúl terminó, nadie quiso seguir hablando. Nos levantamos en silencio. Cada quien volvió a su tráiler. Mientras subía al mío, sentí esa sensación conocida de que alguien me observaba. No miré alrededor. Cerré la puerta. Arranqué. Apenas me incorporé a la carretera, la radio se encendió. No dijo mi nombre esta vez. Dijo que ya no estaba solo. Manejé sin pensar durante varios kilómetros después de salir de esa gasolinera. El camino parecía distinto, aunque sabía que era el mismo de siempre. Las líneas se veían más borrosas, los árboles a los lados parecían inclinarse hacia la carretera, como si escucharan. La radio seguía encendida, pero ya no había estática. Había silencio. Un silencio demasiado limpio. De esos que te hacen notar cada respiración, cada latido. Intenté apagarla otra vez. El botón no respondió. Entonces la voz volvió. Ya no era una sola. Eran varias, hablando muy bajo, como si discutieran entre ellas. No entendía palabras completas, solo fragmentos, lamentos, nombres sueltos. Subí el volumen pensando que así podría distinguirlas mejor, pero fue un error. Las voces se hicieron más claras. Demasiado claras. Una de ellas dijo que llevaba frío. Otra dijo que tenía hambre. Otra preguntó cuánto faltaba para llegar. Sentí algo tocarme la nuca. No fue un golpe. Fue un roce lento, como dedos recorriendo la piel. Grité y casi pierdo el control del tráiler. Frené de golpe y me orillé, con las luces intermitentes parpadeando en la oscuridad. Me quedé quieto, respirando con dificultad, esperando sentir de nuevo ese contacto. No pasó nada. El silencio volvió a apoderarse de todo. Bajé del tráiler con la linterna temblando en la mano. Revisé alrededor. Nada. Ni personas, ni animales, ni movimiento alguno. Cuando volví a subir, la radio estaba apagada. Me quedé ahí varios minutos antes de arrancar otra vez. Me dije que todo había sido producto del cansancio, de las historias escuchadas, del miedo que se contagia entre camioneros. Pero en el fondo sabía que no. Porque al amanecer, cuando por fin llegué al punto de descarga, encontré algo que no debería estar ahí. Dentro de la cabina, justo detrás del asiento del copiloto, había marcas. No eran huellas completas, pero sí rastros claros de manos apoyadas contra el tablero. Manos pequeñas. Manos grandes. Varias. Como si alguien, o algo, hubiera estado ahí, presionando desde dentro. No las limpié. No quise tocarlas. Entregué la carga y me fui. Pensé que con la luz del día todo terminaría. Siempre es así. De día las cosas parecen menos graves, menos reales. Pero esa misma noche, al volver a manejar, los vi. No estaban en la carretera. Estaban parados más atrás, sobre el carril contrario, mirando cómo me alejaba. Siluetas inmóviles, mal definidas, como sombras mal recortadas. Algunas parecían personas. Otras no. No caminaban. No corrían. Solo estaban ahí. Cuando miré por el espejo otra vez, ya no estaban.
Pasaron los días y las noches se volvieron peores. Empecé a escuchar golpes leves en la cabina, siempre detrás de mí. A veces susurros. A veces llanto. Una noche sentí claramente como el tráiler se hundía un poco más, como si hubiera ganado peso. Revisé la carga. Estaba intacta. Sin embargo, el indicador marcaba más toneladas de las que llevaba. No le dije nada a nadie. Entre camioneros hay cosas que no se cuentan porque decirlas en voz alta las hace más reales. Pero no fui el único. En otra parada, escuché a dos tipos hablar de un tráiler que se volcó solo, en una recta perfecta, sin explicación. El conductor juró que algo se le atravesó dentro de la cabina. Algo que no estaba ahí cuando arrancó. Empecé a notar patrones. Siempre era de noche. Siempre en tramos largos. Siempre cuando uno iba solo. Como si la carretera eligiera momentos específicos para cobrar algo pendiente. Recordé algo que dijo Raúl. Hay rutas que no solo transportan carga, también cargan historias que nadie quiso recordar. Una madrugada, la radio se encendió otra vez. Esta vez no habló. Solo transmitía un sonido bajo, constante, como un motor viejo funcionando mal. Y luego escuché claramente como alguien respiraba al otro lado. No dentro de la cabina. Dentro de la radio. Me di cuenta de que no estaba escuchando una transmisión en vivo. Era una grabación. Algo que había quedado atrapado en la frecuencia. La respiración se convirtió en llanto. No apagué la radio. No podía. Porque junto al llanto, empecé a escuchar golpes metálicos, como si alguien golpeara las paredes desde dentro de algo cerrado. Como una caja. Como un tráiler. Ahí entendí algo que me heló la sangre. Las voces no querían llegar a ningún destino. Querían seguir moviéndose. Porque cuando un tráiler se detiene para siempre, ellas también se quedan. Desde esa noche, ya no manejo igual. Evito ciertas rutas. Evito manejar solo. Pero no siempre se puede. Y cada vez que me toca hacerlo, siento como la cabina se vuelve más pequeña, como el aire se espesa, como la radio parece esperar el momento exacto para encenderse. Porque hay cosas que no caminan. No corren. No aparecen de golpe. Viajan. La cuarta noche después de aquella gasolinera fue cuando entendí que ya no se trataba solo de escuchar o ver cosas. Esa noche algo decidió quedarse conmigo. Lo supe desde el momento en que cerré la puerta del tráiler. El sonido no fue el mismo. Fue más seco, como si algo del otro lado hubiera cerrado conmigo. Arranqué y de inmediato sentí ese peso extraño otra vez. No en la carga. En la cabina. Como si el aire estuviera ocupado. Conduje sin música, sin radio, sin nada que pudiera distraerme. Solo el motor y mis pensamientos. Pero no sirvió. Porque antes de salir completamente de la ciudad, escuché un suspiro justo detrás de mi oreja. No voltees, me dije. No frenes. No preguntes. La carretera estaba casi vacía. Las luces de los postes pasaban una por una, marcando el tiempo como un reloj lento. Fue entonces cuando algo empezó a aparecer en el parabrisas. No era reflejo. No era suciedad. Eran manos. Palmas abiertas, presionando el vidrio desde el otro lado. Pero no desde afuera. Desde adentro. Solté un grito que nadie escuchó. Las manos no dejaban huellas normales. Dejaban manchas oscuras, como si la piel se estuviera deshaciendo contra el vidrio. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí, las manos ya no estaban. Pero el olor volvió. Más fuerte. Más pesado. Como si la cabina se hubiera convertido en un lugar cerrado durante años. La radio se encendió sola. Esta vez no hubo voces. Hubo una historia. Una grabación antigua, con ruido de fondo, donde un hombre narraba algo con voz temblorosa. Reconocí ese tono de inmediato. Era el mismo tono que usamos los camioneros cuando contamos algo que nos marcó. El hombre hablaba de una noche lluviosa, de una curva mal señalizada, de un tráiler que se volcó y se incendió. Hablaba de gritos atrapados dentro de la caja. Hablaba de gente que nadie pudo sacar a tiempo. Mi sangre se heló cuando el narrador dijo la carretera exacta por la que yo iba manejando. La grabación terminó con un golpe seco y un silencio absoluto.
La radio no volvió a funcionar después de eso. Pero ya no la necesitaba. Porque empecé a escuchar las voces sin ella. Ya no venían de atrás. Venían de todas partes. Como si la cabina estuviera llena, aunque no hubiera nadie visible. Sentí como el volante se movía ligeramente, como si alguien más también lo estuviera sujetando. Fue ahí cuando el tráiler se apagó. No se descompuso. No falló. Simplemente se apagó. En plena carretera. Sin luces. Sin motor. Sin nada. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome el pecho. Afuera no se veía nada. Ni cielo. Ni asfalto. Solo oscuridad. Y entonces escuché pasos. No venían del camino. Venían desde la parte trasera del tráiler. Pasos arrastrados, pesados, como si alguien caminara descalzo sobre metal frío. Algo golpeó la puerta de la cabina, despacio. Una vez. 2 veces. 3. Cada golpe hacía vibrar todo. Una voz, muy cerca, dijo que ya habían llegado. No supe cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. De pronto, el motor volvió a encenderse solo. Las luces regresaron. El camino apareció frente a mí como si nada hubiera pasado. Estaba solo otra vez. O eso parecía. Cuando llegué a la siguiente parada, bajé temblando. Revisé el tráiler de arriba abajo. No había daños. No había marcas visibles. Pero en el piso de la cabina encontré algo que no debería existir. Un pedazo de tela vieja, húmeda, con olor a tierra y humo. No la toqué. Me alejé de ahí sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Y al amanecer, recibí una llamada. Era Raúl. Me dijo que uno de los camioneros que estuvo con nosotros en la gasolinera no llegó a su destino. Encontraron su tráiler detenido en medio de la carretera. Motor encendido. Puertas cerradas. Caja sellada. Dentro, no había nadie. Solo marcas de manos por todas partes. Y su radio seguía transmitiendo. Cuando Raúl colgó, me quedé mirando el tablero sin realmente verlo. El motor seguía encendido, pero el sonido ya no me tranquilizaba. Antes, el ruido constante del tráiler era como un escudo, una prueba de que todo seguía funcionando. Esa mañana sonaba distinto, como si algo más viajara en el mismo ritmo, sincronizado conmigo. Intenté convencerme de que lo del otro camionero tenía una explicación lógica. Siempre la hay. Gente que huye, accidentes encubiertos, robos raros. Pero las marcas de manos, la radio transmitiendo sola, eso ya lo había visto yo. Eso ya no era ajeno. Era un patrón. Y lo peor de los patrones es que, una vez que los reconoces, sabes que tarde o temprano te toca completar el ciclo. Decidí cambiar de ruta. Nada de carreteras largas y solitarias. Nada de manejar de madrugada. Me obligué a viajar de día, a detenerme en lugares concurridos, a dormir en paraderos llenos. Funcionó por un tiempo. Las voces se fueron apagando. El peso en la cabina desapareció. La radio permaneció muda. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, había logrado escapar. Hasta que una tarde, casi al anochecer, vi el accidente. Un tráiler estaba volcado a un costado del camino. La cabina destrozada. La caja abierta como una herida. Había patrullas, una ambulancia, gente tomando fotos con el celular. Reduje la velocidad al pasar. No quería mirar, pero algo me obligó. Entre los restos, vi a un hombre sentado en el suelo, cubierto con una manta térmica, la mirada perdida. No estaba herido. Estaba vacío. Cuando pasé a su lado, levantó la cabeza. Era el mismo hombre de la grabación que escuché en la radio. Lo reconocí por la voz. Por los ojos. Por esa expresión de alguien que ya no está del todo aquí. Nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo. Fue suficiente. Sentí el golpe seco en el pecho, como si algo se hubiera soltado dentro de mí. Seguí manejando sin saber por qué estaba llorando. Esa noche, pese a haber prometido no hacerlo, tuve que manejar de madrugada. No había opción. La entrega no podía esperar. El cielo estaba completamente negro, sin luna, sin estrellas. La carretera parecía más angosta de lo normal. Cada kilómetro se sentía más largo que el anterior.
Y entonces, la radio se encendió. No hubo estática. La voz sonó clara, tranquila, casi amable. Dijo que no me resistiera. Que ya había hecho todo lo posible. Que no era un castigo. Era un relevo. Dijo que la carretera no puede quedarse vacía. Que siempre necesita a alguien que la escuche, que la recorra, que cargue con lo que otros dejaron atrás. Empecé a verlos otra vez. A los lados del camino. Decenas. Algunos de pie. Otros sentados. Otros arrastrándose lentamente hacia el asfalto. No me miraban con odio. Me miraban con expectativa. Como pasajeros esperando que por fin alguien se detenga. El indicador de peso volvió a subir. La cabina se llenó de ese olor viejo. Sentí respiraciones, roces, movimientos. Y entendí algo con una claridad horrible. No todos los que desaparecen en carretera mueren en accidentes. Algunos simplemente aceptan el volante que les toca. La voz dijo que ya era hora. Que pronto dejaría de sentir miedo. Que la primera noche es la peor. Que después, uno se acostumbra a no estar solo nunca más. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Intenté frenar. El pedal se hundió, pero el tráiler no redujo la velocidad. Intenté gritar. No salió ningún sonido. El camino empezó a repetirse. Las mismas curvas. Los mismos postes. La misma señal oxidada pasando una y otra vez. El tiempo dejó de avanzar. Y en el espejo, vi como las sombras detrás de mí se acomodaban, como si por fin estuvieran llegando a casa. Justo cuando sentí que ya no podía más, algo cambió. Una luz apareció a lo lejos. Un paradero. Un lugar lleno de tráileres. Gente. Ruido. Vida. La voz en la radio se alteró. Dijo que no. Que todavía no. Que no era ahí. Pero yo apreté el volante con todas mis fuerzas y apunté hacia esa luz. El tráiler tembló violentamente. Las sombras gritaron. La radio chilló como si algo se estuviera rompiendo. Crucé la entrada del paradero a toda velocidad y frené de golpe. El silencio cayó de golpe, pesado, absoluto. Cuando abrí los ojos, estaba solo. El peso había desaparecido. El olor se había ido. La radio estaba apagada. Bajé del tráiler sin sentir las piernas. La gente caminaba alrededor como si nada. Me senté en la banqueta y respiré como si acabara de salir del agua. Esa noche me salvé, pero no gratis. Porque desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, siento como algo observa, esperando. Esperando a que falle. A que me canse. A que una noche no haya paraderos cerca. Y sé que llegará ese momento. Porque nadie escapa de la carretera para siempre. No volví a contar esa historia después de esa noche. No porque quisiera olvidarla, sino porque entendí que decirla en voz alta es una forma de invitarla a regresar. Los camioneros lo sabemos. Hay relatos que no se comparten, solo se reconocen en la mirada del otro. Aún así, seguí manejando. Porque aunque muchos juran que después de algo así se bajan para siempre del tráiler, la verdad es otra. La carretera no siempre te deja ir. Pasaron meses. Luego años. Cambié de unidad, de rutas, de horarios. Me hice experto en evitar tramos solitarios, en calcular paradas, en no quedarme nunca completamente solo. Desde fuera, mi vida parecía normal. Entregas cumplidas, bitácoras limpias, ningún incidente grave. Pero dentro de la cabina, algo había cambiado. Ya no me sentía solo ni siquiera cuando lo estaba. Empezó con detalles pequeños. El asiento del copiloto a veces estaba ligeramente corrido, aunque juraba no haberlo tocado. El espejo retrovisor vibraba sin razón. Algunas noches, el indicador de peso subía apenas unos kilos y luego volvía a la normalidad. Siempre pensé que era mi mente buscando problemas donde no los había. Hasta que una madrugada, encontré algo nuevo. Una huella. No en el piso. No en el vidrio. En el tablero. Como la marca de una mano apoyada con fuerza, pero desde dentro del material, como si alguien hubiera presionado desde el otro lado. La limpié. Volvió a aparecer a los días. Entonces lo entendí. Ya no necesitaban subirse conmigo. Yo ya estaba marcado.
Una noche recogí a un joven camionero en una gasolinera. Estaba nervioso, recién empezando. Me recordó a mí. Manejó un rato conmigo y, como pasa siempre, la charla derivó a historias. Yo no quería escuchar. Nunca quiero. Pero él empezó a hablar de una voz en la radio, de sombras al costado del camino, de un peso extraño en la cabina. Mientras hablaba, su voz se quebraba. Me miró esperando que me riera, que le dijera que era el cansancio. No lo hice. Le dije que siguiera manejando de día, que nunca viajara solo, que si escuchaba algo, no respondiera. Me agradeció. Antes de bajarse, me preguntó si a mí me había pasado algo parecido. Lo miré y estuve a punto de decirle la verdad. Pero no lo hice. Porque vi, reflejado en el vidrio, cómo algo se movía detrás de mí, inquieto. Esa noche, al retomar la carretera, la radio se encendió sin ruido previo. La voz ya no sonaba ajena. Sonaba familiar. Dijo que el muchacho no duraría mucho. Que todos empiezan igual. Que algunos luchan más que otros. Que yo había sido terco. Valiente, incluso. Pero que el tiempo siempre cobra lo suyo. Le pregunté qué querían de mí. La voz respondió que nada nuevo. Que siguiera manejando. Que escuchara. Que recordara. Que cuando llegara el momento, sabría qué hacer. Y entonces dijo algo que me lo más que todo lo anterior. Dijo que yo ya había ayudado a otros a escuchar. Que mis palabras, mis silencios, mis miradas, habían sembrado lo necesario. Fue entonces cuando entendí la última parte. La carretera no solo se alimenta de los que desaparecen. Se alimenta de los que siguen. De los que cuentan historias. De los que reconocen el miedo en otros y no los detienen del todo. Yo ya no era solo un pasajero. Ni siquiera solo un conductor. Me había convertido en parte del camino. Por eso hoy te estoy contando esto. Porque quizá lo estés escuchando de noche. Quizá estés manejando. Quizá la radio esté encendida sin razón. Tal vez sientas que la cabina se vuelve un poco más pequeña. Si es así, no te alarmes. No todavía. Aún estás a tiempo. Pero recuerda algo. Si una noche, en una carretera larga y vacía, escuchas tu nombre en la radio, no respondas. Porque cuando la carretera aprende quién eres, nunca te olvida.